Video de inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica tiene por finalidad la identificación de proteínas específicas en tejidos, lo cual contribuye a precisar los diagnósticos microscópicos y en algunos casos decidir tratamientos. O sea, es muy importante en el diagnóstico patológico. Iniciamos con cortes histológicos de tejidos embebidos en parafina, en los cuales necesitamos identificar la presencia o ausencia de una determinada proteína. Este corte histológico tiene que ser desparafinizado. La desparafinización se inicia calentando el corte histológico en una estufa a 60 grados. Posteriormente se tiene que disolver la parafina, que ya está calentada, lo que sucede con el silol. Posteriormente, a la eliminación del silol, se tiene que realizar la rehidratación, utilizando primero etanol en grados decrecientes. Partimos del etanol absoluto, o sea, 100%, seguimos con el de 95%, 90%, 85%, completando con agua destilada. En este paso ya el tejido está completamente desparafinizado y rehidratado. El siguiente paso, incubación con peróxido de hidrógeno al 3%, disuelto en agua destilada durante 10 minutos, para bloquear la actividad de la peroxidasa endógena. Es necesario el bloqueo de la actividad de la peroxidasa del mismo tejido, debido a que la peroxidasa es uno de los reactivos del procedimiento de inmunohistoquímica. Después se procede a lavar el tejido con buffer tris. Ya sabemos lo que es un buffer, es una solución que tiene un ácido débil, una base débil y que mantiene el pH constante. Tenemos un pH constante, 7.6, y el lavado se realiza para la eliminación del agua oxigenada. Seguimos con la recuperación de antígenos. ¿Por qué se debe recuperar los antígenos? Porque estos han quedado enmascarados durante la fijación con formol. La fijación disminuye o elimina la antigenicidad de las proteínas de los tejidos, debido a que el formol forma enlaces cruzados entre proteínas. Son enlaces tipo puentes hidroximetilenos, pero es un efecto reversible. Como es reversible, entonces se cuenta con este proceso de recuperación de antígenos o desenmascaramiento de los antígenos. Los fijadores que contienen alcohol o acetona afectan la antigenicidad en un grado menor en relación al formol. Los fijadores para microscopía electrónica, tales como glutaraldehído y tetróxido de osmio, afectan la antigenicidad incluso más que el formol. La inclusión en parafina de los tejidos se realiza a altas temperaturas y en este paso también se puede disminuir la antigenicidad de las proteínas. Para la recuperación antigénica o desenmascaramiento de los antígenos que han quedado alterados debido a la fijación con formol, como ya se mencionó, se puede recurrir a la digestión enzimática, por un lado, y al calor también. Se mencionará solo lo referente al calor. Se debe realizar la incubación del tejido en un horno de microondas durante 30 minutos utilizando un buffer citrato a pH 6. Terminado el procedimiento, lavar con buffer tris. Se tiene que eliminar todo el buffer citrato del tejido. Para eso se realiza el lavado con buffer tris. El siguiente paso. Incubación de los cortes histológicos con los anticuerpos primarios. Los anticuerpos primarios son obtenidos comercialmente, es decir, que se compran. Generalmente son del tipo monoclonal. Y la incubación del tejido
con los anticuerpos primarios se realiza durante 30 minutos. Tenemos que tener en cuenta que los anticuerpos primarios pueden ser policlonales o monoclonales. Los anticuerpos primarios policlonales son una mezcla de anticuerpos de diferentes especificidades. Estos anticuerpos son sintetizados por distintos clones de células plasmáticas. El animal que se usa con mayor frecuencia para la fabricación de estos anticuerpos es el conejo. Hay problemas de reproducibilidad por variaciones en los lotes de reactivos. Entonces, los anticuerpos policlonales tienen algunas desventajas. Por otro lado, tenemos los anticuerpos primarios monoclonales. Se fabrican mediante la técnica del hibridoma, tienen alta especificidad, se reduce el riesgo de reacciones cruzadas y la fuente de anticuerpos es ilimitada, ya que los hibridomas se pueden congelar, descongelar y volver a cultivar. Entonces, vamos a recapitular los dos tipos de anticuerpos primarios que se pueden utilizar. Se adquieren en el comercio, o sea, se compran. Tenemos los policlonales y los monoclonales. Producto de la incubación, los antígenos del tejido reaccionan con los anticuerpos añadidos. Estamos hablando del anticuerpo primario. Si los antígenos que se están investigando no están presentes en el tejido, el resultado del procedimiento será negativo. Entonces, los antígenos son las proteínas del tejido que queremos investigar. Queremos saber si están presentes o están ausentes en el corte histológico en cuestión. Vamos a mostrar algunos gráficos. Para una mejor comprensión de la técnica de inmunohistoquímica, vamos a representar los antígenos de los tejidos como Bs invertidas de color azul. Y los anticuerpos primarios que reaccionan con los antígenos los vamos a representar en verde, tal como se representa un anticuerpo. Entonces tendríamos el primer paso, que es la incubación del tejido con el anticuerpo primario. Aquí tenemos la representación del primer paso. Entonces, el anticuerpo primario, coloreado en verde, reacciona con el antígeno o con los antígenos que están en los tejidos. ¿Qué es lo que pasaría si el tejido no tiene los antígenos que estamos investigando? Entonces, no habría reacción antígeno-anticuerpo. El resultado de la inmunohistoquímica sería negativo. Vamos a continuar con los siguientes pasos. Eliminar los anticuerpos no unidos mediante lavado con buffer tris. Entonces, damos un tiempo para que se realice la reacción antígeno-anticuerpo. Si no hubiera el antígeno, entonces no hay reacción antígeno-anticuerpo. Ninguno de los anticuerpos añadidos queda unido a antígenos del tejido que estamos investigando. Entonces, tenemos que eliminar estos anticuerpos no unidos mediante lavado con buffer tris y se realiza una segunda incubación con el anticuerpo secundario. Pero el anticuerpo secundario es biotinlado, es decir, que tiene una marca de biotina. Una molécula de biotina está unida, está adherida al anticuerpo secundario. La incubación se realiza por 15 minutos. El anticuerpo secundario se une a los anticuerpos primarios, que queden fijos en el tejido durante la primera incubación. De esta manera, el anticuerpo primario puede actuar como un antígeno para el anticuerpo secundario, que se une a la fracción FC, fracción constante del primario.
Continuamos con el gráfico. Los anticuerpos secundarios se representan en amarillo y tienen una marca de biotina, o sea, tienen una molécula de biotina adherida. La biotina se representa como una flecha celeste. Entonces, vamos a continuar. Suponiendo que el antígeno que estamos investigando está presente en el tejido. Entonces, se une al anticuerpo primario. Añadimos el anticuerpo secundario en amarillo con una marca de biotina, la flechita celeste. Si ha habido reacción antígeno-anticuerpo al inicio, entonces también sucederá esta segunda reacción, solamente que el anticuerpo secundario se une a la porción FC, a la porción constante del anticuerpo primario. Se forma entonces un complejo molecular que se parece a un sándwich. Son moléculas en varias capas. El siguiente paso es el lavado correspondiente para eliminar los anticuerpos secundarios no unidos e incubación con la enzima peroxidasa de rábano picante que está conjugada con la streptavidina por 15 minutos. La streptavidina se unirá a la biotina adherida a los anticuerpos secundarios. A cada molécula de anticuerpo primario se pueden unir varios anticuerpos secundarios, con lo que se amplifica la reacción. Regresamos a los gráficos. Tenemos acá el segundo paso, cuando ya interviene el anticuerpo secundario. Mencionábamos la molécula de streptavidina. La streptavidina se representa como una X de color rojo y la peroxidasa de rábano picante se representa, para una mejor comprensión, como un cuadrado verde. Tenemos acá entonces el complejo molecular. La streptavidina, representada como una X roja, se une a la biotina. Esta es una unión que tiene mucha fuerza y tiene mucha especificidad, pero las bases bioquímicas no se conocen bien. ¿Por qué la streptavidina tiene tanta afinidad por la biotina, a tal punto que queda unida con una fuerza de fijación muy grande? En realidad no se conocen las bases moleculares que expliquen esta fuerza de unión, pero lo cierto es que existe. Entonces, se aprovecha este fenómeno para utilizarlo en esta técnica. La molécula de streptavidina no está sola, está conjugada con moléculas de la enzima peroxidasa de rábano picante. El complejo molecular, por lo tanto, sigue creciendo. Antígeno, anticuerpo primario, anticuerpo secundario, molécula de biotina, interacción biotina-streptavidina, y tenemos la enzima peroxidasa de rábano picante que está lista para actuar. Continuamos entonces con las reacciones. Lavar nuevamente con el buffer ya mencionado, el buffer tris, que ya lo hemos mencionado varias veces. En cada paso tiene que haber lavados, porque se tiene que eliminar todas las moléculas que no se hayan unido al tejido. Y después se añade el sustrato cromogénico, que es la diaminobencidina, en una solución que contiene peróxido de hidrógeno. Si la reacción es positiva, se depositará un material granular de color marrón en el citoplasma de las células epiteliales. Entonces, la presencia de un material granular de color marrón significa que la reacción ha sido positiva y la proteína que estamos investigando está presente efectivamente en el corte histológico. La streptavidina, mencionábamos que para una mejor comprensión, en el gráfico lo representábamos como una X de color rojo.
La streptavidina es una proteína tetramérica, no glicosilada, que es producida por el microorganismo Streptomyces avidini. Tiene una avidez sorprendente por la biotina, una afinidad sorprendente por la biotina. La biotina es una molécula pequeña y forma parte del complejo B, es la vitamina B7. Al ser un tetrámero, o sea, la streptavidina es un tetrámero, tiene 4 sitios potenciales de unión con la biotina. Cada monómero se une a una molécula de biotina y el complejo formado por estas 2 moléculas es muy estable. No se conocen las interacciones moleculares que dan lugar a esta unión tan fuerte como lo he mencionado. La peroxidasa de rábano picante reduce el peróxido de hidrógeno hacia oxígeno molecular y agua. Con el oxígeno molecular, el cromógeno diaminobencidina es oxidado, dando un precipitado de color marrón que se deposita en las células en las que ha habido reacción positiva. Entonces, partimos del cromógeno. Cromógeno es una sustancia que da color, como ya sabemos. El cromógeno es la molécula diaminobencidina. Se añade, entonces, agua oxigenada. Se cuenta con peroxidasa de rábano picante, que está unida a la streptavidina, como ya se ha representado en un gráfico. Entonces, la peroxidasa actúa sobre el agua oxigenada, liberando oxígeno molecular. El oxígeno molecular oxida la diaminobencidina. Entonces, tenemos una diaminobencidina oxidada. Y cuando la diaminobencidina es oxidada, precipita como un material granular de color marrón. Vamos a ver entonces nuevamente los gráficos. Nos quedamos en esta parte del gráfico streptavidina que se une a la biotina. Se representa como una X porque es más fácil de esta manera representar la capacidad de cada molécula de streptavidina o cada tetrámero de unirse con 4 moléculas de biotina. Entonces, por la forma como se ha representado este tetrámero, se puede comprender que se puede unir a 4 moléculas de biotina y tenemos la peroxidasa de rábano picante. El sustrato, perdón, el cromógeno es la diaminobencidina. Ya hemos mencionado qué es lo que sucede, ¿no? La oxidación de la diaminobencidina y su precipitado como un material granular de color marrón. Entonces, tenemos acá la representación de la reacción positiva. Se deposita de esta manera, o sea, se representa de esta manera para que se comprenda la reacción que sucede en el tejido. Se efectuará también una contratinción con hematoxilina para colorear los núcleos. Deshidratar y proceder al montaje de la muestra para su observación. Entonces, queda ya como una lámina lista para observarla al microscopio. Debe haber controles de calidad tanto internos en el mismo tejido que se está analizando como externos, usando otro corte histológico. Entonces, los controles internos son proteínas presentes de manera normal en los tejidos. Entonces, deben salir positivas. Eso significa que nuestro control interno ha salido bien. Y tenemos que tener otro corte histológico de un tejido diferente como control externo. Y el control externo debe tener la proteína que estamos investigando y debe salir positiva. Entonces, en ese caso, podemos tener la seguridad de que nuestra técnica ha funcionado de manera correcta. Voy a mencionar algunas de las variantes de esta técnica. Tenemos el uso de polímeros. El polímero tiene unidas varias moléculas de enzima y varias moléculas de anticuerpos secundarios. Esta es una variante.
¿no? Partimos de los antígenos que están en los tejidos. Tenemos el anticuerpo primario, que ya hemos mencionado. Luego vienen los anticuerpos secundarios, que se unen a la porción Fc del anticuerpo primario. La diferencia es que el anticuerpo secundario está unido a un polímero, generalmente es un polímero de dextrán. Entonces, se representa en gris como una estructura larga, el polímero de dextrán. Tiene unidos varios anticuerpos secundarios y varias moléculas de peroxidasa. Ya hemos visto la utilidad de la peroxidasa para dar lugar a la oxidación del cromógeno diaminobencidina. Tenemos otra variante. Se puede usar tiramida marcada con biotina. La tiramida es un compuesto fenólico que por acción de la peroxidasa de rábano picante se convierte en un radical libre que se une a aminoácidos aromáticos, tales como la tirosina y el triptofano de las proteínas. Por lo que donde se encuentre la peroxidasa habrá tiramida, marcada con biotina unida a proteínas. Entonces, entre estas proteínas está el anticuerpo primario. Para su detección debe volverse a añadir complejos streptavidina peroxidasa. Tenemos acá entonces otro gráfico. La tiramida unida a biotina se representa de esta manera, ¿no? Y aquí tenemos la representación de la streptavidina conjugada con peroxidasa de rábano picante. Entonces, tenemos que la peroxidasa actúa sobre la tiramida y la convierte en un radical libre que reacciona con algunos aminoácidos de las proteínas. ¿Pero de qué proteínas? De los anticuerpos primarios, por un lado. También reacciona con otras proteínas que están en la zona del tejido donde se ha colocado el anticuerpo primario. ¿Por qué? Porque a dicho nivel está la reacción, se ubica la reacción de streptavidina con biotina. Y tenemos la conjugación con peroxidasa que ya se mencionó. Entonces, para proceder a la detección de esta tiramida, tiene que volverse a añadir streptavidina conjugada con peroxidasa. Entonces, hay una amplificación de la reacción con tiramida. Otra enzima que se puede usar, además de la peroxidasa de rábano picante, es la fosfatasa alcalina. Entonces, tenemos ya dos enzimas que se pueden utilizar en inmunistoquímica. Por un lado, peroxidasa de rábano picante y por otro lado, la fosfatasa alcalina. Su acción es hidrolizar los ésteres de naftol fosfato para dar lugar a compuestos fenólicos y fosfatos. Los fenoles reaccionan con sales incoloras de diazonio, cromógenos, para producir colorantes insolubles del tipo azo. Un ejemplo de estas sales es la fucsina nueva. El resultado es de color rojo y no marrón, como la diaminobencidina. Entonces, el precipitado, cuando se usa fosfatasa alcalina, es rojo. El bloqueo de la fosfatasa alcalina endógena se realiza con levamisol. De todas maneras, se realiza un bloqueo de la fosfatasa alcalina endógena. Recordamos que se realizaba también un bloqueo de la peroxidasa endógena. Aplicaciones de inmunistoquímica en el cáncer de mama. Por un lado, tenemos la identificación de factores pronósticos relacionados con la supervivencia global después del diagnóstico y la supervivencia libre de enfermedad. Eso por un lado. Y tenemos, por otro lado, la identificación de factores predictivos relacionados con la probabilidad de respuesta a determinados tratamientos. Entonces, en el caso de los factores predictivos, la positividad nos dice que va a haber una respuesta a un determinado tratamiento.
Empezamos primero con la identificación de factores pronósticos. Vamos a mencionar algunos factores pronósticos en cáncer de mama. Tenemos la proteína Ki67, cuya positividad nos indica la tasa de proliferación de las células tumorales. Esta proteína identifica a las células que están en el ciclo celular. Entonces, cuando la célula está en el ciclo celular, puede ser en G1, en G2, en fase S o en fase M, o sea, fase de mitosis, su núcleo será positivo para Ki67. En cambio, si una célula está en fase G0, si está en fase G0, esta célula será negativa para Ki67. ¿Dónde se ubica la positividad por inmunistoquímica de Ki67? Se ubica en el núcleo, porque Ki67 está en el núcleo. Se informa el porcentaje de positividad, es decir, se cuentan 100 células y se ve cuántas tienen el núcleo positivo, según inmunohistoquímica. Entonces se informa ese porcentaje. A mayor tasa de proliferación, o sea, a mayor porcentaje de positividad, peor pronóstico. Pero hay mayor probabilidad de respuesta a quimioterapia. O sea, mientras más elevada sea la tasa de proliferación, hay mayor posibilidad de respuesta a quimioterapia, pero al mismo tiempo peor pronóstico. P53. Nosotros sabemos bastante sobre P53. La expresión inmunohistoquímica de la proteína P53 se ha comportado como un factor independiente de mal pronóstico en el cáncer de mama. La positividad también es nuclear, o sea, se investiga la presencia de P53 a nivel del núcleo. Se informa su porcentaje de positividad. Ya sabemos, se cuentan 100 células y se ve cuántas tienen el núcleo positivo para P53. Se informa ese porcentaje. Las mutaciones se asocian a positividad para inmunistoquímica, mientras que en los casos en los que la proteína es normal, es negativa por inmunistoquímica. Densidad vascular. Se pueden utilizar marcadores endoteliales. Los más comunes son CD31 y CD34. Entonces, estas proteínas están presentes en las células endoteliales y la positividad nos ayuda a identificar los vasos. Se puede contar el número de vasos por unidad de área microscópica. Respecto a los factores predictivos, tenemos receptores de estrógenos y progesterona. La positividad es nuclear. Se informa el porcentaje de positividad igualmente. El mínimo es 5%, o sea, menos de 5% se considera negativo. Predicen buena respuesta a la manipulación hormonal con antiestrógenos tipo tamoxifen, raloxifen, etc. CERV2 es un tipo de receptor del factor de crecimiento epidérmico. La positividad es de membrana. Se informa en cruces según la intensidad de la coloración. Su positividad indica respuesta a anticuerpos contra esta proteína. Esto es lo que denominamos terapia biológica. El uso de anticuerpos contra determinadas proteínas que están presentes en el tumor. Decíamos que la positividad es de membrana, es un receptor de membrana. Positividad de membrana se observa como una coloración marrón en el borde de la célula, en el contorno de la célula. Entonces tenemos acá, núcleo se ve azul. Todo lo que es azul en inmunistoquímica es negativo. Entonces tenemos núcleos azules, negatividad en el núcleo, citoplasmas blanquecinos, negativo, pero los contornos marrones. Entonces hablamos de una positividad de membrana. Positividad de membrana. Núcleos azules negativos, citoplasmas azules o claros negativos, positividad de membrana. Positividad nuclear. Entonces la coloración marrón se observa en los núcleos. Entonces, mencionábamos el caso de receptores de estrógeno, por ejemplo, P53, Ki67, etc. Otra foto.
Positividad nuclear, solo el núcleo, citoplasma no, membrana tampoco. Tenemos acá una positividad citoplasmática, donde los núcleos se ven azules, quiere decir que los núcleos son negativos, pero si observamos los citoplasmas son marrones, entonces la positividad está en el citoplasma. En este caso se trata de un carcinoma neuroendocrino y el antígeno investigado es la sinaptofisina, positiva en el citoplasma. Tenemos también otra foto de positividad citoplasmática, en este caso es la panqueratina. Evidentemente es la epidermis. Las células de la epidermis tienen queratina. No tiene nada de raro que los citoplasmas sean de una tonalidad marrón. ¿Por qué la dermis tiene la tonalidad marrón? En este caso se trata de un caso de amiloidosis macular, pero el amiloide en la dermis procede de la queratina de las células de la epidermis. Entonces se trata de un proceso patológico denominado amiloidosis macular y hay una destrucción de proteínas, de células de la membrana basal y la epidermis que contiene queratina, al ser destruida, deja libre la queratina en la dermis y precipita o se acumula en forma de fibrillas. Entonces, son fibrillas de amiloide que derivan de la proteína queratina. Está positivo, en este caso de inmunohistoquímica, de análisis de inmunohistoquímica. Resultado negativo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay negatividad? Todo es azul. Núcleo azul, citoplasma azul o claro y los contornos celulares no tienen mayor coloración. Resultado negativo, todo se ve azul. ¿Por qué? Porque se ha utilizado la hematoxilina como contratinción. Finalización del video de inmunohistoquímica.